Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al repaso del estudio de nuestra lección de la escuela sabática. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo estás, Viviana? Hola, muy bien, buen día para todos. Bueno, vamos a hacer como hacemos todos los días. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy haciendo una oración, solicitando que Dios guíe nuestro estudio en esta mañana. Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos por este hermoso día. También gracias porque nos das una nueva oportunidad para estudiar un salmo del cual podemos sacar enseñanza para nuestra vida, así como Mm. tú quieres que nosotros aprendamos del pasado y pongamos en práctica así las lecciones que aprendemos cada día. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Viviana, estamos estudiando esta hermosa lección ya la número 9, En la 10. sí, la 10, perdón, tienes razón, eh, donde estamos estudiando, ¿cierto? Lecciones del pasado. Justamente estamos aprendiendo o tratando de aprender cómo nosotros podemos hacer para no repetir los errores que cometieron nuestros antepasados espirituales. El verso de memoria es el Salmo 78, 3 y 4, que dice: Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Había que contar las cosas maravillosas que Dios hizo en el pasado, había que contar a nuestros hijos de generación en generación. Ese es el consejo de nuestro texto bíblico de memoria de esta semana. Pero ¿qué tenemos para Viviana? Para hoy, en este día lunes 4 de marzo, con el título Recordar la historia y alabar a Dios, vamos a leer Salmo 105 y dice lo siguiente: ¿Qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo? El Salmo 105. Muy bien, el Salmo 105 es un salmo que nos recuerda eh, lo que nosotros debiéramos hacer. Dice así: ¿qué acontecimientos históricos y lecciones se destacan? Eh, Vamos a leer este salmo. Dice lo siguiente: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle cantos y salmos, alabadle todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos, y aquí está la clave de todo este capítulo. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. En este salmo, yo ya me voy a adelantar un poquito, pero les voy contando, Vivian. En este salmo Dios comienza a recordarles desde allá de Abraham, cómo Dios se presentó a Abraham, cómo Dios eligió a Isaac, cómo Dios eligió a Jacob, que luego iba a ser Israel, diciéndole: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en aquella tierra, y andaban de nación en nación, de reino a otro rey, a otro pueblo. No consintió, dice, que nadie los agraviase, por causa de ellos castigó a los reyes. Y el versículo 15 es interesante, dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y entonces ahí comienza a decir todas las calamidades que Dios trajo a aquellos pueblos que osaron, de alguna manera, como Faraón, por ejemplo, eh, maltratar a José, maltratar al pueblo de Israel, como Dios sacó al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de Egipto, de la esclavitud, con mano poderosa, enviando allí a Moisés y a Aarón para que a través de ellos, ¿no es cierto?, Dios pudiera obrar.
grandes maravillas a través de las plagas, ¿no? Y finalmente sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra, como dice su palabra, ¿no es cierto?, donde fluye leche y miel. Acá termina este salmo, el 105, diciendo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué? Y el último versículo dice, ¿para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Para eso era que Dios quería sacarlos. Este salmo recuerda un acontecimiento o varios acontecimientos claves que configuraron la relación de pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Se centra en el pacto de Dios con Abraham de darles la tierra prometida a él y a sus descendientes, y en cómo esta promesa confirmada a Isaac y Jacob se cumplió providencialmente por medio de José, Moisés y Aarón. Y en el momento de la conquista de Canaán, todos estos personajes, ¿no? Cómo la promesa se fue confirmando. El Salmo da esperanza al pueblo de Dios y a todas las generaciones, porque las maravillosas obras de Dios en el pasado garantizan el amor inmutable de Dios por su pueblo en todos los tiempos. Salmo 105 se asemeja mucho al salmo que vimos ayer, porque se destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia y lo hace para glorificar a Dios e inspirar fidelidad. Sin embargo, a diferencia del 78, este salmo, el 105, no menciona los errores del pasado. Este salmo tiene un propósito diferente. El Salmo 105, la historia se narra por medio de la vida de los patriarcas más grandes, de los más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. La perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios fueron ricamente recompensadas. Por consiguiente, el Salmo 105 invita a imitar la fe de estos patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. El Salmo 105 posee también unas características de himno que muestran que para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de su historia. La historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. Habla a los adoradores como descendientes de Abraham e hijos de Jacob, y por ende los considera el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que ha de hacer de él una gran nación. El salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios. El salmista enfatiza que en toda la tierra están sus juicios. Dice con lo que amonesta a los adoradores a que no se olviden que nuestro Dios es también el Señor soberano de todo el mundo y que su misericordia se extiende a todos los pueblos. Evidentemente es un llamado a la fidelidad para cada generación de creyentes. Una pregunta final. ¿Cómo deberíamos vernos nosotros como adventistas en esta enumeración de personas desde Abraham en adelante y qué lecciones debemos aprender de esta historia? El libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 119, dice lo siguiente. Las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos enseñan los principios en que se basan tanto la obediencia a los mandamientos como los requisitos para obtener esa vida que se equipara con la de Dios, porque por medio de la obediencia llegamos a participar de la naturaleza divina y aprendemos a huir de la corrupción que encontramos en el mundo debido a la concupiscencia. El desafío entonces es que nosotros podamos aprender hoy de los errores, tal vez, de las lecciones que nos dan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando Jesús estuvo en esta tierra. Muy bien, en el Reavivados por su palabra, hoy nos toca leer Jeremías 36. Jeremías 36 es un capítulo
que nos habla acerca de la constancia, de la insistencia que tiene el Señor con cada uno de nosotros hasta lo último, hasta cuando nosotros decimos, basta, Señor, ya no quiero saber más nada de ti. Una situación así es lo que, digamos, el Señor lo limitaría. Pero mientras nosotros no decimos esto, el Señor insiste con nosotros, nos busca de una manera y de otra. Em, el profeta estaba preso, el profeta Jeremías estaba preso y con pocas posibilidades digamos, de tener un momento de tranquilidad porque también estaba siendo torturado. Y aún así vino la palabra de Jehová a Jeremías. Y Jeremías, como estaba en esta situación, le pidió a Baruch que fuera su escriba, digamos, que él escribiera el dictado como un secretario y que él pudiera llevar este rollo escrito para leerlos a los príncipes de Jerusalén. Y lo que dice el versículo 3 es una muestra de que el Señor quería seguir insistiendo hasta lo último, porque dice, quizás oigan la casa de Judá todo el mal que yo quiero hacerles, y si ellos después se arrepientan, cada uno del mal camino en el que están, entonces yo los perdonaré, perdonaré su maldad y su pecado. Y entonces comienzan a escribir las palabras de advertencia, las palabras de llamados, de todos los anteriores capítulos que hemos leído en estos días anteriores, y bueno, y ellos, bueno, Jeremías lo hace porque él tenía prohibido, digamos, entrar al templo, tenía prohibido, siquiera acercarse, por eso era una manera de Jeremías de llegar hasta a estos príncipes con las palabras y con el mensaje de Dios. Lo triste de esto es que algunos lo escucharon, pero cuando el rey lo escuchó, tomó los libros, estos rollos, y los quemó, los rompió. Dice que tomó una cuchilla y empezó a rasgarlos con un cortaplumas y los arrojó al fuego. Y, y bueno, después de esta situación, después que el rey quemó todo esto, el Señor dice, bueno, ya quemaste todo esto en el versículo 29 porque escribiste lo que de cierto ahora le diré a mi siervo de Babilonia que venga y caiga sobre la tierra y porque ustedes realmente no, digamos, me han rechazado. Y ahí el Señor es como que les dice, bueno, yo hasta acá llegué, una cosa así. Y leo el versículo de unos capítulos atrás en el que el Señor dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado y te prolongué por esto mi misericordia. El Señor siempre está tras nuestro, ¿no? Ujú. Extendiendo sus manos, ¿no? Y extendiéndonos la oportunidad para volver a acercarnos a Él. Y si nosotros nos arrepentimos, el Señor hace un borrón y cuenta nueva. Ahí está. Muy bien, este capítulo 36 de Jeremías revela que finalmente lo realmente malo y pecaminoso es rebelarse contra Dios, ¿no? Porque finalmente dice que al final Jeremías le volvió a dictar el rollo otra vez, un nuevo rollo a Baruch, y dice que el Baruch escribió todas las palabras que había cortado el rey y aún escribió otras palabras más. Es decir, las cosas materiales van y vienen, ¿no? La Biblia en sí no es algo que por ahí algunos pueden destruirla, incluso se ha conocido casos de personas que han fumado la Biblia por el papelito finito que tiene. Pero sin embargo, es lo feo es rechazar al que inspiró la palabra de Dios, o sea, a Dios. Por lo tanto, eso es lo malo. Y acá vemos cómo fue el final de este rey que osó, ¿no es cierto?, levantarse contra el Señor y su mensaje, y también su mensajero. Bueno, Viviana, ojalá que Dios nos ayude y, y que estemos a tiempo todos los días para obedecer y aprovechar las oportunidades que el Señor nos da todos los días.
Vamos a orar. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos porque cada día, Señor, para nosotros es una nueva oportunidad que tú nos das y te pedimos que nos ayude a aprovechar cada día. Señor. Bendice a nuestros amigos que estudian tu palabra, guíalos y acompáñanos en esta jornada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales y bueno, este será hasta mañana, Dios mediante. Bendiciones. Buena jornada.